Amigos de Puerto Rico, muy buenos días. Sean bienvenidos a este webinar que hemos titulado Cambios en el mundo de los condominios. Todo sobre la nueva ley de condominios. Un espacio que hemos creado con el objetivo de conversar con ustedes sobre los detalles de la nueva ley de condominios, las cartas normativas y el borrador del reglamento de DACO. Desde este momento y durante toda la sesión, sus teléfonos y micrófonos estarán en el modo de silencio, por lo que les solicitamos que todas sus preguntas las formulen a través del panel de preguntas y respuestas Q&A que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. Al finalizar la presentación, nuestros panelistas abrirán un espacio para responder sus preguntas. En caso de requerir asistencia técnica durante la llamada, recuerde que puede escribirle a los miembros del panel a través de la opción chat que encontrará en la parte inferior de las opciones en sus pantallas y seleccionando la opción de enviar mensaje a todos los panelistas. Tenga en cuenta que este evento está siendo grabado y en los próximos días recibirá en su email un par de enlaces que le darán acceso a la repetición de este evento. A continuación, los dejamos en compañía de nuestro panel de expertos. Ellos son Alexandra Muñoz Rivera, vicepresidente del segmento comercial y consumer de Mar Saldaña, el licenciado Israel Alicea y el licenciado Roberto Rivera. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Los dejo en compañía de Alexandra Rivera. Muy buenas tardes a todos, un placer. Le damos la bienvenida a ambos panelistas, al licenciado Israel Alicea, muy conocido también por leydecondominios.com, y al licenciado Roberto Rivera. Está con nosotros, así que le damos una cordial bienvenida y a todos ustedes. Como muy bien nuestra colega Diana me presentó, mi nombre es Alexandra Muñoz, trabajo en el área comercial, mi especialidad pues son los condominios. Le damos la bienvenida al licenciado Israel y Roberto. Hola, ¿cómo estás, Saludos, ¿cómo Alexandra? están? Muy Muy bien. bien, buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Gracias por estar presente, ¿verdad? Sabemos que en estos últimos meses llevamos trabajando unos puntos, ¿verdad? Importantes en el mundo de condominios, muchos cambios, tanto lo que es en la ley y en el tema de los seguros. Así que le quisimos, ¿verdad? Traer a todo, ¿verdad? A toda persona interesada, ¿verdad? Ya sea que sea administrador, junta de directores o titulares o que trabajen como suplidor, ¿verdad? Tocar pues unos temas que se están conversando, ¿verdad? Y pues queremos aclarar, ¿verdad? Y de la misma vez tenerle soluciones a todo lo que está pasando. Vamos a tocar, tenemos una agenda, ¿verdad? Vamos a tocar lo que es la terminología de condominio, ¿verdad? Eh, la nueva ley de condominio 129-2020, las cartas normativas, el borrador que se está trabajando de un reglamento para licenciar a los administradores. Tenemos unas soluciones en cuanto a unas disposiciones bajo lo que es la nueva ley, ¿verdad? Conclusión, y al final, como muy bien Diana nos mencionó, vamos a estar contestando preguntas. Las preguntas tienen que ser básicamente en base, ¿verdad? A lo que estamos conversando, ya que si usted tiene alguna preocupación o alguna consulta, puede escribirnos por email y pues más adelante pues podemos tocar, ¿verdad? Y contestarle sus preocupaciones o dudas, ¿ok? Terminología, ¿verdad? Cuando hablamos de terminología, muchos, ¿verdad? Incluyéndome, nos mudamos a condominio y pues desconocemos muchas veces de lo que quiere decir, ¿verdad? Un condominio o vivir en un condominio. Eh, eh, Básicamente,
condominio es todo inmueble, toda estructura, todo edificio, casa, que esté sometido al régimen de propiedad horizontal. Esta ley pues tiene un propósito de establecer, ¿verdad?, un régimen que facilite la vida en convivencia, ¿verdad?, y que esté la disponibilidad a la vivienda en un área de terreno. Licenciado Roberto Rivera, ¿qué opina sobre estos puntos? Bueno, pues desde aquí la primera ley que se creó fue en 1958. Nosotros somos una islita pequeña, y por eso se promovió desde esa época que se pudiera construir viviendas en multipiso, y hubo que hacer leyes y se han ido enmendando las leyes hasta la ley que tenemos hoy en día para que esa convivencia se pueda facilitar lo más posible. Y eso es cómo se ha ido desarrollando las distintas leyes relacionadas a la ley de propiedad horizontal primero, ley de condominio, la nueva ley de condominios ahora, ley de condominio de Puerto Rico, para facilitar esa convivencia y poner unas reglas para que pueda darse. Alexandra, Muy yo bien. quería añadirle a eso que dice Roberto, que en cuanto al primer punto que traes, con esta ley nueva es importante tener conocimiento de cuándo, en qué momento es que se somete al régimen de propiedad horizontal, porque hay unas disposiciones de unanimidad o de 2/3 partes para aprobación de algunas cosas que va a aplicar dependiendo del momento en que se sometió. Así que es importante que tengan presente la fecha en que se somete, especialmente para esos condominios dentro de un par de añitos que ya entonces tendremos que estar mirando esa fecha de cuándo fue que se hizo esa escritura matriz para entonces determinar lo que le corresponde para los propósitos de votación. Muchas gracias. Como muy bien el licenciado Roberto Rivera y el licenciado Israel, sí les comento que llevan un grupo de personas desde el mes de junio, y creo que, ¿verdad? No estoy clara, entre el 2017 y 2018 se unieron pues varias especialistas, tanto administradores, juntas, titulares, y se unieron para hacer una fuerza para llevar a cabo un proyecto de ley, el cual pues fue aprobado, ¿verdad?, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y a su vez lo firma pues la gobernadora el 17 de julio del 2020, ¿verdad? Esto crea pues un propósito de una nueva ley, y era armonizar las necesidades, ¿verdad? Y los cambios que estaban sucediendo en la comunidad, ¿verdad? Y cómo estos cambios, ¿verdad?, tenían que atemperarse a lo que estamos viviendo en los condominios. Es por eso que cuando vemos los motivos, era crear una ley, no era enmendar esta del 1958, era crear una ley, ¿verdad? Actualizar en lo que son las normas de convivencia de condominio, aclarar la ambigüedad de la interpretación de casos legales ante los tribunales que ocurrían al aplicar esa antigua ley de condominio. Se consideró, y esto, ¿verdad?, parte de las lecciones que aprendimos, y digo aprendimos porque todos, ¿verdad?, María fue una universidad para nosotros, de todas estas experiencias que vivimos en condominio, el huracán María. Y un motivo, incluir temas, ¿verdad?, de emergencia. En este caso, licenciado Alicea, ¿qué nos querías mencionar, además de esos motivos? O yo sé que ustedes fueron parte de ese grupo de personas que estuvieron, ¿verdad?, unidos para trabajar estos cambios a una ley nueva. Bueno, lo cierto es que cuando se creó el grupo y yo me uní después de que ya ellos estaban trabajando con esto, no era crear una ley nueva, era precisamente trabajar y buscar cambios en la ley que se tenía para propósitos de que fuese un poco más fácil de utilizar, para corregir muchos parchos que a veces se arreglaba una sección, pero entonces no concordaba con otra sección.
y el grupo en realidad, el propósito era darle traer la ley al presente y tratar de armonizar todos los postulados, y después cuando entra el proceso legislativo, que ya en el 2017 habían más de 20 y pico de proyectos para enmendar, ahí es que entonces una de las recomendaciones de la legislatura fue precisamente que sea mejor una ley nueva, cosa de que entonces no empiece a sufrir de parcho. Enmiendas. Creo que alrededor de 16 enmiendas o no sé cuántas enmiendas fueron emitidas. Desde el Al 58 antiguo para acá, yo para acá. no te sabría decir cuántos, pero montones, ¿sabes? Montones. La más sustancial fue en el 2003, en el 2003. En el 2003. En el 76 también una bien grande. En el 76. Muy interesante. Sabemos pues que la ley es extensa, ¿verdad? Lo que hicimos en este caso, vamos a buscar, ¿verdad? Esos puntos importantes, ¿verdad? Que fueron cambios drásticos en la ley, ¿verdad? En esta nueva ley 129-2020. Algo bien importante en esta nueva ley que se incluye una sección de definiciones. A medida que estaba leyendo, ¿verdad? Me interesó, ¿verdad? Mucho porque ya le da un sentido a cada, ¿verdad? Palabra en cuanto a cuál es la definición de administrador, de presidente, de tesorero. Una redacción más clara se ordena con más sentido, procedimientos nuevos para tratar con asambleas, gastos de convocatoria y acceso a apartamentos en situaciones de emergencia. El tema de la mayoría se aclara, más de la mitad o más del 50%. Algo bien, que se recalca es la importancia del registro de titulares y los efectos, ¿verdad? Que esto conllevaría. Hace una responsabilidad vital de que tanto el vendedor como el comprador, ¿verdad? De esta unidad es responsable de comunicarle a la Junta, a la administración, una información que es vital. Nombre, dirección, teléfono, el modo de que se deben de comunicar con ese titular, la escritura, creo que eran la dirección postal y física. Y esto puede traer unos efectos. El hecho de que no podrías ni votar, no podrías solicitar servicios y no podrías hacer querellas en DACO. Así que es algo bien importante y se le da bastante énfasis a la importancia del registro de titulares. También toca, ¿verdad? Es el arrendamiento a corto plazo. Aclara y se entiende que el arrendamiento a corto plazo son aquellos, ¿verdad? Que se entiende que son a 90 días. Algo bien claro que establece que el Consejo puede regular la manera en que se realizará, ¿verdad? Puede modificar, eliminar y puede incluir cuotas especiales. Aquí, licenciado Roberto Rivera, ¿nos puede abundar o algún comentario? Sí, varios comentarios. Como dijimos, en esta ley se le dio mucha importancia al registro de titulares, que eso ha sido uno de los problemas eternos en los condominios, que no se entrega la información. Pues ahora hay consecuencias por no entregar la información. Entre ellas, el que vendió sigue siendo deudor solidario con el que compra. Yo podría reclamarle judicialmente al que vendió las derramas, las cuotas, los seguros, todo. Y si él me dice, que yo vendí, no llenaste el registro de titulares, eres solidario. Tiene que encargarse de llenarlo, además de lo que usted dijo ahorita de los otros efectos. En cuanto al arrendamiento a corto plazo, que es algo completamente nuevo, se definió en las definiciones que se añadieron, se puso que el arrendamiento a corto plazo es cualquier arrendamiento menor de 90 días. Cualquier de un fin de semana, una semana, todo lo que caiga dentro menor a 90 días se va a considerar
un arrendamiento a corto plazo. Si está prohibido ya de por sí en la escritura matriz o el reglamento, no se puede hacer. Si no está prohibido en la escritura matriz o el reglamento, el condominio, la junta no puede decirle al titular, no, aquí no vamos a permitir arrendamiento a corto plazo. No, la misma ley dice que no se puede prohibir si ya no está en la escritura matriz o reglamento, que no se pueda efectuar ese tipo de arrendamiento. Se establece una cuota especial que no puede ser mayor a la mensualidad asignada al apartamento en cuota de mantenimiento. Y en caso de que el inquilino viola alguna norma de convivencia que esté sujeta a la imposición de una multa, en vez de ser el máximo $100, el máximo va a ser $200. Y esa multa se le pone al titular, no es al inquilino. Wow. Muy interesante. ¿Algo que quiera añadir, licenciado Alicea? Sí, con relación al registro de titulares, ahora se le pide también información sobre el banco y el número de hipoteca, así que eso es para propósitos también de cuando los corredores están haciendo el ejercicio de mandar las facturas, pues que no tengan que pasar tanto trabajo tratando de localizar con cuál banco es que hay que comunicarse para hacer el pago del seguro comunal. Así que eso también es una de las cosas que se incluyen en los requisitos de registro. Eso es bien importante, muy importante. Y perdona, y la otra es la que te pide que registre, que diga cuántas personas y los nombres de los que viven en el apartamento, de los que residen en el apartamento. O sea que estaríamos hablando el nombre del titular, se tiene que registrar la firma del titular, teléfono, dirección postal, dirección residencial, emails, método en que desea la comunicación, si está arrendado, las escrituras y el nombre de las personas que van a estar viviendo en esa residencia. Y lo de la hipoteca que te mencioné. Y lo de la hipoteca. Del banco y el número de hipoteca. Eso es un dato que debemos, ¿verdad?, de reforzar en todos los condominios, tanto a las juntas como administradores. Y una cosita que en la medida en que uno vaya a tratar de hacer cumplir lo que está diciendo Roberto sobre la obligación solidaria del que vendió, tenemos que estar pendientes de que una posible defensa en su día es que de por sí el registro de la administración no mantiene el registro al día, o que la administración nunca le comunicó que eso era así, o cosas así. Que yo les diría que desde ya tienen que empezar a revisar esos registros y tratar de mantenerlos al día, y que por lo menos lo anoten en el calendario, que cada cierto tiempo le escriban a los titulares, aunque es una responsabilidad de ellos. Yo entiendo que como quiera uno debe ser proactivo como administración o miembro de junta. Muchas gracias a ambos. Otro de los puntos importantes sobre la ley es que da el énfasis en que el Consejo de Titulares es la autoridad suprema, ¿verdad? Tiene una personalidad jurídica propia, exenta de contribuciones, ¿verdad?, condicionado, entre otros. Algo que nos sorprendió, ¿verdad?, a medida que vamos leyendo la ley, la nueva ley, es el enfoque en lo que es el agente administrador, las reglas básicas sobre la figura de ese administrador, también el adquirir unas pólizas de seguro, de responsabilidad pública, deshonestidad, responsabilidad profesional, póliza del Fondo del Seguro de Estado. Debe de presentar un certificado negativo de antecedentes penales, no puede ser parte de la junta de directores y no puede ser costeado por el condominio. Licenciado Roberto Rivera, ¿algo que nos quiera comentar? Yo sé que eso ya lo están empezando a cuestionar y me lo han preguntado ya en varios condominios, que si el condominio podía hacerlo a través de un endoso a la póliza del condominio, que si el condominio lo podía pagar. No, la ley es bien clara, dice que es a cargo del agente administrador. El agente administrador
tiene que él buscar su póliza y él pagarla. Aquí lo que yo veo que podría pasar es que un administrador pueda decirle al condominio, cuando yo coticé mi servicio, estos gastos no estaban contemplados. Me está aumentando el gasto operacional. Yo voy a tener que revisar mi cotización. No necesariamente todos lo van a hacer, pero eso es algo que podría suceder. A lo mejor una compañía grande no le afecte mucho, pero esos administradores pequeños, que lo más seguro lo que tienen, pues hay administradores que lo que tienen es un solo condominio, hay otros que tienen uno o dos. A esos va a ser un golpe fuerte estos seguros. No sé cuánto salen esas pólizas, porque son varias que solicitan. Ujú. Me imagino que a través de corredores de seguro se podrán trabajar las primeras tres, la pública, la deshonestidad y la responsabilidad profesional, pero el fondo es aparte, ese tienen que trabajarlo a través del Correcto. Fondo de Ahora Seguro del Estado. ahora los corredores tienen acceso a vender ¿De verdad? No sí, sabía. sí, desde el año pasado. Yo no sé si lo están haciendo la mayor parte, pero sí, sí sé que se puede. Algo que estuvimos viendo sobre el agente administrador es la importancia del proceso de lo que es transición, el checklist, que se debe que se debe de realizar, ¿verdad? Cuando hay un cambio de administración, tiene que haber ese proceso. Se habla mucho de ese proceso de transición, la importancia. Otro de los puntos, ¿verdad?, importantes es la convocatoria. La convocatoria se flexibiliza el proceso, se incorporan términos, el término de 24 horas cuando son casos de emergencia urgente. Se adoptan medios tecnológicos como correo electrónico, WhatsApp, entre otros. Se hará por escrito, correo electrónico, cualquier otro medio donde se pueda pues validar ese envío, que aquí la importancia es que se puede utilizar los medios tecnológicos siempre y cuando ese medio se pueda validar, ¿verdad? Otro punto importante, se autorizan los desembolsos para obras para atender en estado de emergencia, que ese dinero se podrá sacar del fondo de reserva con la autorización mayoritaria por el Consejo de Titulares, ¿verdad? Y esa asamblea se podrá pues convocar en 24 horas. Algo que muchos, y creo que es un avance grande, es que se elimina el requisito de quórum. Antes, en la primera convocatoria, si no se lograba a una cantidad de participantes, se convocaba un segundo día, ¿verdad? Para que entonces en ese segundo día se tomara la decisión con las personas, ¿verdad?, que estuvieran presentes. Sí tenemos que recordar que las asambleas anuales tenemos que convocarlas a 15 días, extraordinarias a 5 y emergencia 24. Es bien importante que cuando hablamos de emergencia, esto tiene que estar, es una situación que tiene que estar declarado por unas autoridades estatales o federales. Licenciado Alicea, ¿algún comentario sobre estos puntos? No, bueno, son unos términos mínimos, por ejemplo, el de 15 días y el de 5 días y el de 24 horas. Pero obviamente el consejo, si quiere dar un término, o si la Junta determina dar un término más amplio, pues lo puede hacer. Pero nada, esos son los términos, no hay mucho más que añadir en cuanto a esa parte. Muy bien. Algo que quiero aclarar, cuando entiendo que se utilizan los medios tecnológicos, hay que enviar un escrito y tiene que estar el nombre del condominio, la fecha, ¿verdad?, cuando se va a llevar a cabo, la situación apremiante de emergencia, el tiempo para realizar esa votación y la forma en que se llevará esa votación.
Bueno, Otro, lo que sucede ahí, que es lo que estás diciendo, Alexandra, es que la ley ahora provee que uno puede enmendar el condominio, puede enmendar el reglamento para establecer cómo se van a hacer esas convocatorias en situaciones de emergencia. Esos requisitos que estás diciendo, pues básicamente si no has podido enmendar el reglamento, pues entonces pues hay un mecanismo que para utilizar inclusive en aquellos condominios donde no se haya hecho esa enmienda. Y entonces ahí están los requisitos que estás mencionando. perfecto. Otro punto es los cortes por falta de pago. Notificación previa, no menor de 15 días. Luego que venzan 2 o más plazos de cuota, cuota especial de derrama, multas vencidas, primas vencidas del seguro comunal. ¿Algo que quieran Sí. comentar? En este caso, antes la ley establecía la obligación de los 15 días únicamente si se iban a suspender el servicio fines de semana o días feriados. Ese requisito se eliminó de la ley y ahora hizo estándar que no importa cuándo vaya a ser, la notificación tiene que ser 15 días antes. Cuando menciona cuotas especiales, las cuotas especiales es distinto a las de rama. O sea, es cuando se impone una cuota especial que podría ser la que se le puede imponer a los cortos plazos y hay otras tres consideraciones que establece la nueva ley bajo las cuales se pueden poner cuotas especiales. Y ahora se puede suspender los servicios también si no pagan las multas, que antes no se podía hacer nada si no pagaban las multas. Demandar en cobro de dinero era ridículo, demandar por $25 en un tribunal. Pero las multas tienen que estar vencidas 60 días, tienen que tener 60 días de vencida. La prima de seguro, que eso ya estaba, que se podía suspender los servicios. En verdad aquí lo que se añade son las derramas, las multas y las cuotas especiales. Las cuotas y las primas ya estaban contempladas en la ley anterior. Si no quedó claro con la eliminación del requisito de quórum, eso lo que quiere decir básicamente es que solamente vamos a tener que llamar a una reunión. Y creo que eso es un avance. Un avance. Son un adelanto gigante. Gigante. Por otro lado, un tema, ¿verdad? Que por lo menos nosotros, Mar Saldaña, trabaja, es el tema de los seguros. El famoso artículo 62. ¿Okay? Seguro del edificio contra riesgos. Voto mayoría, asegurar contra riesgos áreas comunales generales, procomunales y limitadas a no relacionados a la propiedad privada de los titulares. Le pusimos entre comillas bare wall, más adelante le vamos a estar explicando, ¿verdad? Otro punto que nos menciona el artículo, en caso de una reglamentación federal o estatal, se podría incluir los elementos privativos. Otro punto, titulares podrán asegurar por su cuenta para beneficio propio lo privativo, como su contenido mejora. El titular que tenga salda su hipoteca no queda exonerado de pagar el seguro adoptado por el Consejo de Titulares. La Junta de Directores podrá sustituir el representante de seguros con la previa autorización del Consejo. Se debe solicitar 3 cotizaciones y mantener evidencia por los últimos 3 años y evidencia de las declinaciones. ¿Algún comentario, licenciado Roberto Rivera? Este artículo, básicamente lo que cambia del anterior es lo de que establece claro lo de la prohibición de la propiedad privada. Y nosotros tratamos de aclarar lo de la selección del representante de seguro y entiendo que, Israel, tú me corriges, que nosotros habíamos cambiado esto a que la Junta elegía el corredor y el Consejo elegía la póliza. Fue la propuesta original de nosotros. Exacto. Pero lo volvieron para atrás a una redacción confusa, la cual a mí no me gusta.
A mí no me gusta esa redacción, porque dice sustituir con la previa autorización, como uno sustituye con tiene que entonces hacerse una asamblea antes de que vence el seguro para que entonces el Consejo de Titulares autorice a la Junta que pueda sustituir al productor, o tiene que llevar los productores que quiera seleccionar meses antes de que vence el seguro para que entonces el Consejo escoja. Se presta a tantas confusiones. Ujú. A mí no me gustó cómo quedó ese artículo. Queremos aclararle, ¿verdad?, al público que nos está escuchando, que de inicio ese proyecto que se estaba trabajando con varias, ¿verdad?, con varias personas, ellos sometieron ese proyecto y una vez estando en el Senado, me corrigen, ellos, ¿verdad?, los representantes hicieron modificaciones sobre ese borrador que Sí, existía. en las dos cámaras se hicieron cambios y después en comité de conferencia que los, los legisladores nombrados de cada una de las cámaras pues hicieron sus cambios también. Ok. Aquí la última modificación que sufrió este artículo era para tratar de permitir que los condominios pudiesen asegurar bajo fair wall o full value según lo que ellos entendieran, pero entiendo que la redacción tampoco quedó muy clara y entonces pues, por eso vemos que todavía en los tribunales se está discutiendo el asunto. Por otro lado, tenemos el artículo 63, que es la aplicación de indemnización del seguro a reconstrucción, distribución proporcional en ciertos casos. El Consejo puede contratar profesionales para evaluar los daños, ¿verdad? Esto se puede hacer a través de la autorización por mayoría del Consejo. Y al recibir la oferta del seguro, la Junta tiene, ¿verdad?, que destinar un plan de distribución de los fondos recibidos para la reconstrucción, convocar a asamblea extraordinaria exclusivamente para este tema, circular el informe 15 días antes con ofertas, cotizaciones y el informe. El Consejo decidirá por mayoría la aceptación de todos los documentos y ese dinero se tiene que abrir una cuenta especial en el que el tesorero y el secretario autoricen los retiros. Y algo bien, una palabrería nueva, que el Consejo podrá adquirir una fianza o seguro de fidelidad para ese uso del dinero recibido por la aseguradora. Licenciado Alicea. Ajá, este es el artículo, lo que era el artículo 44, todos esos que estuvimos envueltos, todos esos de ustedes que estuvieron envueltos en ese proceso o que están envueltos en el proceso de reclamo a la aseguradora. Eh, los cambios son básicamente que cuando se iban a adquirir las fianzas de fidelidad, pues muchas de las propuestas de las cotizaciones que se estaban recibiendo eran bastante altas, menos las que conseguía Alexandra, que ella hacía magia. Pero eran bastante altas y entonces pues a veces como que no hacía mucho sentido tener que buscar unas cotizaciones, tener que pagar mucho dinero por la cantidad que se estaba recibiendo. Los otros días estuve en una asamblea donde, déjame no decir que fue los otros días, estuve en una asamblea reciente donde los titulares no entendían por qué o contra quién o para quién era esa fianza. Porque para ellos era un contrasentido. Muchos de ellos entendían que con sacar esta fianza lo que estaban haciendo era diciendo que la Junta les iba a robar o les iba a usar mal los fondos. Y entonces los de la Junta pues no, como digo, querían como que aclarar que no era que ellos iban a usar mal los fondos, pero básicamente ese es el propósito. El propósito de esta fianza o del seguro de fidelidad es precisamente para velar por el uso no autorizado de fondos.
normalmente los que tienen firmas, acceso a esas cuentas son los mismos miembros de junta, así que el propósito aquí es que si el consejo lo determina, que pueda adquirir una fianza con el propósito de velar porque esos fondos que se depositaron en esa cuenta que sean utilizados para lo que el consejo dijo. Y ya hemos visto condominios donde se han aceptado ofertas sin llevarlo al consejo, donde se recibieron los fondos, no se sabe dónde están los fondos, todo ese tipo de cosas. Y ahí pues vemos que hubiese sido bien importante tener esa fianza en ese condominio específico, porque esos eventos, aunque no lo queremos, pueden ocurrir. A mí lo de la fianza siempre me preocupó porque la fianza no funciona igual que un seguro. La fianza tiene que tener un garantizador. Si el fiador tiene que pagar alguna suma de dinero, va a ir contra el garantizador para que se lo devuelva. No es como el seguro que uno reclama, le paga y ahí se acabó. No. En la fianza se va contra el garantizador. Y en este caso, que eso fue mi queja desde un principio, que pusieran fianza. ¿Quién está garantizando esa fianza? Si es el consejo y el presidente, vamos a suponer que cogió el dinero del seguro y se mudó a Tailandia con él. Y le reclaman a la fianza, mira, se llevaron los chavos, la fianza que va a hacer. La compañía fianza va a mirar quién es su garantizador. Adiós, pero si el garantizador eres tú mismo, pues toma el cheque y devuélvemelo. Y no paga nada. Y la fianza no sirvió para nada. Y ahí depende de la compañía de la fiadora, porque yo sé que hay compañías donde te pedían información financiera de los directores, y ahí sí estaba como lo que estaba diciendo. Y el director estaba dispuesto a firmar y exacto, garantizar. yo hubiese renunciado ese mismo día. Interesante. Ahora pues, vamos a dejar atrás lo que es la nueva ley y vamos ahora a tocar un tema, otro tópico que desde el mes de junio ha creado muchas controversias. Son las famosas cartas normativas. En este caso, ¿verdad? Vamos a lo que es la terminología, que es una carta normativa. Las cartas normativas son emitidas por el Comisionado de Seguros bajo las disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico con aplicabilidad a situaciones específicas o eventos específicos que requieren el cumplimiento riguroso por parte de todos los miembros regulados de la industria de seguros en Puerto Rico. El comisionado de seguros es el que regula tanto las aseguradoras, a las agencias, agentes, productores de seguros. Y esas regulaciones hay que acatarlas como una ley, ¿verdad? En caso de no acatar, pues está sujeto pues a sanciones o hasta perder la licencia. En condominio se han emitido desde junio 3 cartas normativas. La primera fue la CN 2020-281D. La segunda en julio fue la CN 2020-284D. Y el 21 de agosto emitieron la CN 2020-285D. Las 3 cartas normativas, ¿qué disponen? Primero, disponen que efectivo 1 de agosto, todos los condominios en Puerto Rico tienen que estar asegurados de manera bare wall. No se puede incluir lo que son los elementos privativos. Segundo, cada titular es responsable de tasar, valorizar su propiedad y gestionar la cubierta de sus elementos originales privativos, contenido, mejora con su aseguradora de preferencia, ya sea bajo una HO6, un Personal Package o una DP, DP1, DP2, DP3.
Tercer punto, en esas cartas normativas, si el consejo decidiera asegurar la estructura por menos del 100% del límite bare wall del costo de reemplazo, el titular, si tiene la unidad financiada, esa entidad le va a requerir una póliza, ¿verdad?, en exceso. ¿Okay? Si el consejo decidiera asegurar menos del 100%. Ahora vamos a una encuesta. Una primera encuesta que tenemos. ¿Conoce la diferencia entre una póliza bare wall y una full value? Hagan sus votaciones. Un 58% indica que sí, un 14% indica que no, y un 27% indica más o menos. Pues parte de esta charla, de este webinar, es aclararle la diferencia entre lo que es un full value y un bare wall. En Puerto Rico, antes de agosto primero, existían dos maneras de asegurar un condominio. Una manera era lo que llamábamos full value y otra manera era bare wall. Aquí en el ejemplo, en este ejemplo que estamos colocando, vemos un diagrama donde nos indica que esa estructura, a su mano izquierda, esta estructura está costo de reemplazo en 10.337.989 y que los elementos privativos de esta estructura o edificio en general son 2.666.000. Y a esto pues le tenemos que incluir lo que son los cimientos, que son los $110.000, para un total de valor de 7.782.642. Si lo vemos en la diferencia en límites entre lo que es un full value a un bare wall, si sumamos las partidas, el full value, el valor serían 10.448.924 versus el valor bare wall, que son los 7.782.642. O sea, que en este límite de bare wall no estamos incluyendo ningún elemento original. Ya efectivo a 1 de agosto en adelante, todas las renovaciones de condominios en Puerto Rico, el Consejo no tiene autorización para cubrir esos elementos privativos. Cada titular es responsable pues, de gestionar su póliza, puede llamar a su corredor o su representante y puede gestionar y darle un valor a esos elementos originales privativos, al igual que sus mejoras, su contenido, y puede hacerlo a través de una personal package, una DP, en caso que sean 4 unidades, o un término que estamos escuchando desde el mes de junio, lleva muchos años en la industria, es la HO6. Esta HO6 puedes cubrir, al igual que tu personal package, cubre los elementos privativos, las mejoras, contenido, pérdida de uso, responsabilidad pública, gastos médicos, entre otros. Es bien importante siempre pues recomendar incluir en esas, ya sea en su personal package o en su homeowner o HO6, unas cubiertas que automáticamente no están incluidas, como es lo que
el costo de reemplazo, remoción de escombros, inundación se aplica, y una de las cubiertas, más cuando vivimos en condominio, una cubierta que es para derramas en caso de emergencia, para los peligros ya sea de fuego, huracán y terremoto. Es importante que usted se comunique con su agente o brokers y le solicite que revise si esas cubiertas están incluidas en esa póliza que de ahora efectivo en agosto 1 en adelante debemos de cubrir. Aquel residente o aquel titular que tenga hipoteca, el banco le va a requerir una cubierta para estos elementos originales privativos. Es importante que cada residente le envíe un certificado a favor del banco con una carta de pago para que el banco no le coloque una póliza. Y ellos le van a brindar un término de días para emitir esa evidencia. En esta próxima imagen, esto es un ejemplo para propósitos ilustrativos. ¿Ok? Tenemos este apartamento en Guaynabo City, al lado de City View de las oficinas de Marsh. Y este apartamento era una renovación de enero del año pasado, era un full value. ¿Y qué es full value? Pues es una cubierta que asegura la estructura para condominio, donde se incluía esos elementos privativos originales adheridos a la estructura del edificio, tales como muebles de cocina, baños, pisos, entre otros. El full value no incluía ni mejoras estructurales ni alteraciones, ¿verdad?, que haya realizado ese propietario a la unidad, ni el contenido. Queremos recalcar que los elementos originales privativos son muebles, equipos de baño, divisiones internas de los interiores, receptáculos, equipos de gabinete, cocina, calentadores, losas, tuberías internas eléctricas y de plomería. En la otra ilustración vamos a observar qué sería bare wall. Pues bare wall sería esta caja, la que vemos aquí. Bare wall es una cubierta que asegura la estructura del condominio o asociación, la cual excluye esos elementos adheridos a la estructura. O sea, no vamos a estar asegurando ningún gabinete ni equipo de baño, ¿verdad? Como esto, ni la cocina. Recuerden, esto que está adherido, ni el contenido, nada va a estar cubierto bajo lo que es bare wall. Elementos bare wall comunes, un ejemplo, son las tuberías comunales, paredes de carga, elementos estructurales, cablería eléctrica, ventanas, puertas del exterior, balcones, patios, ascensores, bombas, transformadores. Tanto en el full value como en el bare wall vamos a asegurar, ¿verdad?, aquellos elementos también, como lo llamamos en el seguro, los special classes, que son las piscinas, las velas. Eso también se asegura tanto en full value como el bare wall. Pero tenemos que recordar que efectivo 1 de agosto, ninguna de las aseguradoras en Puerto Rico está ofreciendo cotizaciones full value. Les menciono ese dato ya que muchos condominios han acercado a solicitarle a aseguradoras reconsideración para que le emitan cotizaciones en base al término, incluyendo los elementos privativos, y ellos se mantienen, ya que su reguladora, que es la Oficina del Comisionado de Seguros, emitió una carta donde se mantiene, ¿verdad?, en que todos los condominios tienen que estar asegurados bare wall. En caso de que esta disposición, ¿verdad?, o en caso que exista una carta normativa que rompa, ¿verdad?, con la disposición que actualmente, pues, se le dejará saber a todos los condominios, administradores y asociaciones. Ok, aquí les queremos presentar como propósito ilustrativo, ¿verdad?, un ejemplo
en cuanto es la prima. Prima es lo que uno paga anualmente. La prima full value, para este ejemplo ilustrativo, en este apartamento, que el límite full value eran $127,000. Ahí no hay nada de mejora. $127,000. Era la prima anual eran $660,27. Ahora en la renovación, esta prima de Barewall del apartamento, el límite Barewall va a ser $77,837 y la prima, ya que estamos asegurando menos límites, son $466,58. Si hacemos, recuerden un ejemplo, se le suma una póliza HO6 buscando la diferencia. Como vemos aquí, pues el banco le requería los 127, en el caso que se le certifique al banco los 77, ¿verdad? El banco le va a requerir una diferencia de 51,952. Esa prima para esa HO6 es 419. ¿Qué queremos decir con esto? Esta póliza de HO6 tiene más cubiertas, cubre mejoras, contenido, pérdida de uso y responsabilidad pública. Si comparamos lo que es la combinación de Barewall con la HO6, tenemos un total de 885,58 versus una póliza full value que no te estaba cubriendo ni mejoras, ni contenido, ni pérdida de uso, ni responsabilidad pública, eran 660,27 para una diferencia de 225,31. Recalco que en la prima full value no estaba contemplado ni las mejoras, ni el contenido, ni la pérdida de uso, ni la responsabilidad pública. Es importante que usted le diga a su broker o agente, nosotros en Mar Saldaña podemos ayudarlo, que es importante que bajo esa póliza individual que le va a requerir su entidad bancaria, usted haga una tasación de sus mejoras, ¿verdad? De sus elementos privativos, de su contenido, y que incluyan toda esa tubería, plomería, electricidad interna, que esté contemplada en esa póliza individual que usted va a emitir. Por otro lado, tenemos otro tópico, otro tema, que se está ya en el mes de septiembre, se está trabajando con el Departamento de Asuntos del Consumidor, lo que conocemos como DACO. Es un borrador para reglamentar a los administradores en Puerto Rico. El propósito de este borrador, como me indicaron que el 9 de septiembre, el 10 de septiembre, van a comenzar las vistas sobre este borrador. El propósito es crear un registro de agentes administradores, proveer una certificación, otorgación de licencia para administradores, proteger a los condominios, balance de intereses, establecer procedimientos y sanciones. Requisito, va a tener un requisito de formulario, certificado de registro de comerciante, un certificado negativo de antecedentes penales y un pago de un derecho de licencia de $100. Una vez que ello se apruebe a ese administrador, dentro de los 30 días tiene que someter las pólizas de seguros. O sea que tanto en la ley nueva de condominio como ahora este borrador le van a exigir a los administradores una póliza de responsabilidad de $500,000, responsabilidad profesional, fondo del seguro del Estado y una cubierta de deshonestidad. Tenemos otra encuesta. Su administrador posee las 3 pólizas que necesita para cumplir con la nueva ley de condominio.
Ok. Los resultados, sí, un 21%, no, un 29%, no sé, un 50%. Queremos a manera de, ¿verdad?, de repasar los términos. ¿Qué es una póliza de responsabilidad pública? Protege en caso de reclamaciones que puedan surgir por lesiones o daños a terceros. También le exigen lo que es la responsabilidad profesional. En los seguros se le conoce como errors and omissions. Protege en caso de reclamaciones que surjan por errores y omisiones cometidos por el desempeño de las funciones de ese administrador. También la cubierta de deshonestidad, una póliza que va a cubrir sobre riesgos de deshonestidad o delito o fraude. Son básicamente las tres pólizas que tanto la ley como el nuevo borrador de DACO va a estar solicitando y exigiendo. Para este tipo de póliza se les va a requerir, ¿verdad?, una solicitud firmada y fechada. Puede que le soliciten si ha tenido reclamaciones, estado financiero y desglose de los condominios o propiedades que administra. En conclusión, puntos a recordar: las pólizas se venden, son productos por separado, no se puede pues proveer un paquete. Se pueden utilizar distintas aseguradoras para obtener pólizas. Si este administrador administra varios, puede utilizar una póliza para certificar todos los condominios que administra. Los términos y condiciones y documentos solicitados pueden variar pues por aseguradora o por cliente, como muy bien el licenciado Roberto Rivera. Un administrador puede tener un condominio, como otro administrador puede estar administrando 10. Que eso básicamente es bien importante para la aseguradora. Las solicitudes para emisión de pólizas son enviados pues por el ejecutivo. Los costos de prima están sujetos al payroll o cantidad de condominios administrados, por lo que la prima pues puede variar. De no tener las pólizas requeridas, el administrador, que esto es una consecuencia, no podrá obtener la licencia, ¿verdad?, de condominios, ni podrá operar en ningún condominio y estaría incumpliendo con la ley y así generar consecuencias legales. Para cotizar la póliza Verwell pueden esperar hasta la renovación. Esta carta es efectiva a partir de las renovaciones de agosto 1. Y en caso de ustedes ser clientes de nosotros y quieran realizar algún tipo de reclamación, pues se envía a claims.notified@marshsaldaña.com. Este es parte del equipo que vamos a estar trabajando: Marisara Vélez, Héctor Ortiz y Alexandra Muñoz. Les dejo en breves segundos la información. Ahí está mi celular, los emails de los demás colegas. Ahora vamos a, como muy bien Diana nos indicó al principio del webinar, vamos a tener una sección de preguntas y contestaciones con los panelistas. Hemos recibido varias preguntas a lo largo de la presentación y dedicaremos un tiempo para responder las mismas. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Qué desventajas, Roberto Alicea? Esta pregunta es para el licenciado Roberto Alicea. ¿Qué desventajas? Roberto Alicea, no hay ningún Digo, Roberto Roberto Alicea aquí. Rivera. Licenciado Roberto Rivera. ¿Qué desventajas existían antes de la ley que ahora se mejoran con esta nueva ley? Ok, pues hay un montón, pero vamos con unas que para mí son importantes. Antes había que convocar
a los que no vivían en el condominio por correo certificado. Y todos ustedes saben que eso costaba un montón de dinero y la mayoría de las cartas venían devueltas por el correo. O sea que fue dinero que no Gastos. tuvo ningún efecto, nada más que garantizar que usted la envió. Pero para efectos de notificación no sirvió su función porque no llegó a su destinatario. Lo otro es, que es relacionado a eso mismo, que ya no hay segunda convocatoria, ya estamos seguros cuál es el día de la asamblea, el condominio no tiene que invertir en gastos, yo sé condominios que compran comida, y tienen que tener expertos allí para hablar de ciertas cosas y a veces hay que pagarles, ahora hay una fecha cierta, aunque antes más o menos se podía decir que había una fecha cierta porque muchos condominios todos se programaban para la segunda convocatoria, pues sabían que no había quórum como quieren la primera, pero muchas veces tenían que incurrir en gastos por si acaso se daba el quórum, alquilar pasilla, El ¿cómo es? parlamentarista, pagarle al parlamentarista. Eso pues ya no hay que hacer eso, ya no hay que incurrir en ese gasto. Ahora se puede finalmente cortar los servicios por el pago de multa. Antes a uno le ponían la multa y no la pagaba. Y demándame. No pues se podía hacer más nada. No El habían Tribunal Supremo consecuencias. resolvió que no se podían suspender los servicios por no pagar multa. Así que demandar en el tribunal por $25, 50, $100, más le iba a costar el abogado que lo que valía la multa. Pues ahora sí, ahora hay garra, porque ahora la persona pierde su derecho a votar, pierde se le pueden suspender los servicios, que ahora mismo no se puede por la orden que tiene vigente DACO de que está prohibido suspender servicios. Pero si yo me pongo a hablar vamos a estar aquí un buen rato, esas son algunas de las Sí, muchísimas cosas que hay. muchas gracias, licenciado Rivera. En mis cotizaciones ya colocaba que lo que era requerido, se actualiza la propuesta, los seguros de administrador. Lo que ocurre es que hay condominios que no presupuestaron para este servicio profesional. Sí, todo, ¿verdad? En ese caso, pues todos los condominios desde junio, que es julio y ahora agosto, se está tocando estos temas. En Alexandra, caso, hubo un par de personas que preguntaron que si la fianza de fidelidad o el seguro de fidelidad era opcional y la contestación es que sí. ok. O sea, que el caso de una vez recibido el pago del seguro, antes era requisito, ahora es opcional. Exacto. Ok. En caso de que la Junta haya tenido bajas, ¿cuál sería el término a usar para solicitarla? Bueno, ahí yo me imagino que está hablando de la convocatoria. Lo primero es que los directores pueden llenar vacantes sujetos a revocación del consejo. Así que la Junta de Directores ya tiene un mecanismo para llenar esas vacantes. Obviamente estamos en medio de una pandemia, o sea que esto, el estar convocando, pues está prohibido en este momento. Eh, podrías usar dependiendo lo que, si no estuviéramos en pandemia, dependiendo si lo que vas a hacer es la ordinaria, pues ahí aprovechas y llenas todas las vacantes y llenas todos los puestos porque tienes que ponerlos a disposición del consejo y ahí sería el término de 15 días. Si es una extraordinaria con el propósito de seleccionar a ese director específicamente, pues entonces usarías el término de 5 días. Correcto. El administrador que va a notificar al CRIM, ¿es el que renta a corto plazo o la del condominio? Al que renta a más plazos no se informa. Bueno, yo entiendo que ella está preguntando que cuando el artículo de arrendamientos a corto plazo dice que el administrador deberá informar al CRIM anualmente las personas que están alquilando a corto plazo en el condominio. Recuerden que la ley lo que habla es de administrador con referencia, bueno, se supone que sea el agente administrador. Lo que pasa es que cuando se escribió se añadió esa oración, no la pusieron agente administrador. Pero aquí no sé, en la ley en ningún lugar habla sobre el administrador de una propiedad. Okay. O sea que el que tiene el deber es el agente administrador del condominio.
¿Cómo lo vamos a, cómo Gracias. lo van a hacer? No sabemos todavía. Muchas gracias, Alicia. Ahí tengo otra pregunta. ¿A qué se refiere con reglamentación federal? Regulaciones del gobierno federal, por ejemplo, que, que para eso está relacionado con lo de la póliza full value, que la ley permite, si hay alguna reglamentación estatal o federal, se puede escoger full value. Vamos a suponer que FHA, que es federal, exija que el condominio tiene que estar asegurado full value. En ese caso, sí se podría expedir una póliza full value porque es un requisito federal, que lo exige el gobierno federal para que pueda aplicar en lo que es FHA. ¿Qué sucedería en el caso hipotético de que no se obtuvo un voto mayoría o no se consulte al Consejo de Titulares? Yo no sé si Pablo se está refiriendo aquí a cuando se recibe el dinero del siniestro. Yo entiendo que sí. Pero no podrías aceptar la oferta si no es por mayoría y no podrías aprobar un plan de distribución tampoco. Ni Si no, depositar el dinero. si no se consultó al consejo, pues entonces tienes el caso que te estábamos mencionando ahorita, donde tendrías que ir a DACO a reclamar. El acta que se le envía a los titulares para corrección se le envía solamente a los titulares que asistieron a la asamblea, pues los que no fueron no pueden corregirla nada. No, lo que pasa es que esa acta tiene dos propósitos. Uno es que los que no estuvieron en la asamblea se enteren de qué fue lo que pasó. Y obviamente ellos no van a poder objetar ni levantar correcciones porque no estuvieron presentes. Los únicos que tendrían para que pudieran levantar alguna corrección serían los que estuvieron presentes, que pueden decir, mira, cuando yo estaba hablando dije verde y en el acta pusiste rojo. Cosas por el estilo. No es para aprobar como se hacía en muchos condominios antes, es simplemente para corregir. Y el término para uno ir a DACO es desde el momento en que te enteras de la acción, o sea que tienes que notificarle el acta para propósitos de que las personas se puedan enterar de lo que allí ocurrió y de los acuerdos tomados por el consejo. Tenemos otra pregunta. Entonces, en ese caso de póliza Birdwall, si un titular tiene una situación de tubería privada dentro de la pared que explotó o filtra, no estaría cubierto en el certificado de cubierto de esa unidad, sino que tendría que reclamarlo a su póliza personal o HO6. Sí, correcto. Lo tendría, si es una tubería privativa, tendría que someter su reclamación a su póliza personal o HO6. La siguiente pregunta. ¿Cuáles aseguradoras están haciendo upgrade a la póliza Personal Package para añadir las terminaciones? En las últimas semanas hemos conversado con distintas aseguradoras. Universal es una de las que bajo su Personal Package están incluyendo los elementos originales privativos, alteraciones y mejoras, al igual que Triple S. Multinational y Mafre, Optima, están realizando unas pólizas HO6, igual que Antils. Por lo menos en las últimas reuniones con Optima, tienen una plataforma digital que van a lanzar donde el titular puede tener acceso a cotizar sus HO6. La siguiente pregunta. Para el seguro personal, ¿se puede llevar más de un corredor para orientar al titular o ellos hacen aparte? Hay titulares que quizás no sepan cómo trabajarlo. La carta normativa le recae la responsabilidad a ese residente en buscar, ¿verdad? Y elegir su póliza individual. En caso de que pues, personas no tengan esa facilidad, pues el administrador puede hablar con el corredor, ¿verdad? Del condominio y que el corredor haga su acercamiento. Es bien importante que no se le puede forzar, no se le puede imponer una póliza al titular. El titular tiene que hacer esa gestión.
Yo tengo un apartamento y me llegó la comunicación del seguro, de la renovación del seguro comunal. Y yo en mi caso lo que hice fue que llamé al corredor y le dije, mira, Ujú, cotízame la HO6. No. ujú, Y ya con los números que tiene de la valorización anterior, ujú, pues se puede ir trabajando. Porque una de las cositas que mencionaste ahorita fue el asunto de tasar versus tasar, valorizar, porque originalmente el comisionado habló de tasar y una tasación es distinta a una valorización. Una tasación habla del valor en el mercado versus una valorización que es el valor de reconstrucción, que es lo que se supone que uno está asegurando. ujú, correcto. Otra preguntita. O sea que al renovar el seguro del condominio, la porción atribuible a las terminaciones se convertirá en una especie de feria de ofertas. Aquí lo importante es que el residente, eh, cuando realiza su renovación individual, tiene que hacer una tasación y hacer un estimado de eso. En equipo de baño tengo tanto, en equipo de cocina tengo tanto, los pisos ya no tengo los originales, tengo mármol. Y hacer una especie de resumen, ¿verdad? De todas sus mejoras realizadas dentro del apartamento. La próxima pregunta. Si se trabaja para una compañía, ¿el administrador debe tener las pólizas o con el de la compañía es suficiente? Yo entiendo que el de la compañía lo cubriría. Sí, Muchas. tiene que hablar con el broker que verifique la póliza de la compañía. Podemos consultarlo. Ivonne. Próxima pregunta. Artículo 15. Se entenderá que la tarifa del servicio de energía eléctrica consumido por aquellos abonados que representan juntas, consejos titulares constituidos bajo la ley serán de tarifa residencial y no comercial. Dicha conversión deberá aplicarse exclusivamente a aquellas facturas por consumo de servicios energéticos de los elementos comunes del inmueble que sean utilizados únicamente para promover el uso residencial de la estructura. ¿Cómo se obliga o se solicita a energía eléctrica o acueducto el cambio de tarifa? Ya que en las cuentas destinadas para el gazebo que no han querido hacer el cambio a tarifa residencial pueden aplicar a los existentes. Y bueno, ahí lo que iba a decir es que ese artículo no habla de acueductos, Cristina, así que de acueductos y alcantarillados, así que ahí te tienes que ir con energía eléctrica. Entiendo que el ejercicio que tú habías hecho era anterior a la ley. Ahora habría que ir y hacer el reclamo a energía eléctrica para que le ajuste la tarifa de acuerdo a esta nueva ley. Entonces, si no logra el resultado, pues entonces va a tener que hablar con el abogado de condominio, poner una querella. Dentro del mismo sistema de energía eléctrica, ustedes pueden poner querellas administrativas. Sí, pero Muchas. desde la ley anterior ya se permitía el solicitar cambiarlo de comercial a residencial, pero eso tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen, porque se dé casos que solicitaron y en vez de bajar la tarifa aumentó. Y me explico. Cuando es comercial, lo que a mí me explicaron una vez, que eso te venden un bloque. Si tú te mantienes el consumo dentro de ese bloque, era como los celulares antes, que te vendían 60 minutos a $20, pero el exceso te lo cobro a unos 50. Si usted se mantiene en el bloque, le va a salir más económico que la tarifa residencial. Pero si usted se sobrepasa del bloque, le va a salir más caro que la tarifa residencial y vale la pena cambiar. Así que haga el estudio. Y mira, a ver, lo otro es, si ese gazebo tiene, si usted tiene un área comercial y ese gazebo tiene acceso a los comerciales, no se lo van a aceptar. Próxima pregunta. ¿Cuánto aproximadamente puede costear la tasación de los bienes privativos? ¿Es necesario tasar todos los años? En los últimos casos que me han consultado, he escuchado
en 350, 325, no es necesario tasarlo todos los años. Es importante que si usted hizo una remodelación ahora, ¿verdad? Hacer esa tasación, y si se mantiene con ¿verdad? Con esas mejoras y no incluye nuevos, ¿verdad? Ítem bajo su propiedad, pues puede mantenerse. Casi siempre en condominio, cuando es costo de reemplazo, en Puerto Rico la ley es hacerlo cada 2 años las valorizaciones de condominio. Lo privativo no se estipula cada cuánto hay que hacer la tasación. Artículo 44. Todos los ingresos de todas las actividades, operaciones, todos los activos del consejo de un condominio, ya sea residencial, comercial o una combinación de ambos, estarían exentos de toda clase de tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrios, venta y uso, patente o cualquier otra contribución impuesta, o que más adelante se impusiere por el gobierno de Puerto Rico cualquier subdivisión política este. Esto significa que Hacienda no podrá imponer impuestos sobre los ingresos de las cuotas recibidas cuando no van completando el proceso de exención contributiva. Si no completan el proceso de exención contributiva Coqui. y Hacienda ve que no están rindiendo planillas, Hacienda puede hacer una investigación y los puede poner a pagar. Sí, es que ese artículo, si te fijas, al final tiene una coletilla de que tiene que cumplir con la sección 1007 del Código de Renta Interna. Esa es precisamente la sección que habla de las exenciones contributivas, o sea que vas a tener que solicitarlo. Eso se añadió al final. Fue un regalito que nos hicieron ahí, pero No fue lo que pedimos. la idea inicial era que no hubiese que pasar por ese proceso, pero esa referencia va específicamente para obligarlos a hacer eso. Ok, la próxima pregunta. Pero si las aseguradoras no están emitiendo un full value, ¿cómo se cumple con la regulación federal? Ahí hicimos una llamada a FHA. Ellos están aceptando la póliza Bearwall, siempre y cuando los residentes que tengan ese beneficio de préstamos FHA tienen que tener y proveer evidencia de esa HO6. Ellos van a aceptar la Bearwall siempre y cuando se tenga evidencia de esas pólizas HO6 de los apartamentos. ¿De los apartamentos que están financiados con FHA o o sea, Certificar que todos los residentes tengan su póliza HO6 o personal package cubriendo esos todos? elementos, todos. Por eso va a estar bien difícil, Ese es el problema. porque los apartamentos saldos no todo el mundo va a coger esa póliza. Ellos indicaron que en el momento de certificar solamente habría que enviar la póliza Bearwall con la del Fidelity y todos los requisitos de las cartas de la morosidad. Pero ellos están ahora mismo en este proceso y actualización. La próxima pregunta. Para usar la herramienta de votaciones para los que no asistieron, ¿se envía antes o después de la asamblea? Pregunto, ya que los temas pueden tener cambios en las mociones. Yo los enviaría después de la asamblea porque yo no sé qué mociones van a presentar. Correcto. ¿Aplica los seguros full value o Bearwall si el apartamento está alquilado? ¿Aplica el seguro? Yo creo que ahí se refiere a que si la HO6, si yo tengo una HO6 sobre un apartamento alquilado, si me va a cubrir o no. En ese caso tendría que ser una HO4. Una vez tiene que notificarle a su broker que esa unidad está siendo alquilada. Entonces le hacen una cotización en base a ese riesgo que entendemos que es una HO4. O sea que si yo saqué la HO6 para propósitos de cumplir y después decido alquilarlo, tengo que hablar con mi broker para coger otro tipo de póliza, ¿verdad? O cambiar. O modificarla. Correcto. O notificarlo si ya tienes una póliza personal package, notificar de que esa unidad está siendo rentada. Otra pregunta, ¿qué alternativas provee la nueva ley en situaciones
como la pandemia de COVID para consultar al consejo. Esa fue la que hablamos hace un ratito de la videoconferencia. Esa es la alternativa que hay disponible. Los WhatsApp estarían... Para asamblea, ¿no? WhatsApp no hay videoconferencia. ok. La ley exige una aportación de un 5 o de un 10% a la cuenta de reserva. Un 5. El Un 10 lo 5. pide FHA, no es la ley. Ok. Pues damos por terminada este webinar. Le queremos agradecer a todo el público que estuvo presente. En caso de que tengan alguna consulta, pueden escribirnos al email alexandra.munoz@marshsaldana.com o comunicarse a nuestras oficinas. Queremos agradecer a los panelistas, licenciado Israel Alicea y al licenciado Roberto Rivera por su valioso tiempo, que sabemos que en estos últimos meses su agenda ha estado bien llena y le agradecemos, ¿verdad?, esta participación para tratar de aclarar los temas pues, que nos preocupa, ¿verdad? Como lo menciono tanto como broker como residente de un condominio. Así que le agradecemos su tiempo. Muchas Así gracias por que invitarme. muchas gracias a todos. Y Muchas muy buenas gracias. noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado en el evento de línea del día de hoy. Recuerden que esta fue una presentación de Marsh, líderes mundiales en la gestión de riesgos. Para más información de nuestro servicio, visite www.marsh.com/pr o visítenos en nuestra página de LinkedIn, Marsh Saldaña Inc. Que tengan todos muy buenas tardes.